Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas energías. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y este es el espacio donde desentrañamos los secretos, los rumores y por supuesto, las verdades del mundo de las series turcas que tanto nos apasiona. Y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre hay chisme jugoso y mucha información que te va a encantar. Y hablando de chisme jugoso, prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans más apasionados, la verdadera relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, señores y señoras, hoy vamos a destapar esa bomba. A ver, antes de que se emocionen demasiado, quiero dejar claro que no estamos hablando de ningún escándalo ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es analizar la relación entre estos dos actores, basándonos en información real, en sus declaraciones, en sus trabajos juntos y por supuesto, en las especulaciones que han surgido a lo largo de los años. Porque seamos sinceros, cuando dos personas tan talentosas y con tanta química en pantalla trabajan juntas, es inevitable que se generen rumores. Y más aún cuando hablamos de Engin y Tuba, dos artistas con una legión de fans alrededor del mundo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender la dinámica entre Engin y Tuba, es crucial recordar los proyectos en los que han trabajado juntos. La serie que los unió y que catapultó su fama internacional fue sin duda, Kara Para Aşk, o Amor de Contrabando como se le conoce en español. Esta serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchísimos países de todo el mundo, y la química que desprendían Engin y Tuba en la pantalla era innegable. Eran una pareja que te hacía vibrar, te hacía reír, te hacía llorar, vamos, que te mantenían pegado a la pantalla. En Kara Para Aşk, Engin interpreta a Ömer, un policía honesto y enamorado, y Tuba a Elif, una diseñadora de joyas rica y un poco ingenua. La historia comienza con un misterioso asesinato que los une y los obliga a embarcarse en una investigación llena de peligros, secretos y, por supuesto, mucho amor. La serie fue un éxito rotundo y, en gran parte, se debió a la excelente interpretación de ambos actores. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, incluso con miradas, era increíble. Y esto, por supuesto, encendió la chispa de los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Pero ¿cómo surgió Kara Para Aşk y por qué resonó tanto? La serie, estrenada en 2014, fue un parteaguas en la carrera de ambos actores. La historia, escrita por Eylem Campolat y Sema Ergenekon, combinaba a la perfección el thriller policíaco con el drama romántico. La trama, llena de giros inesperados y secretos oscuros, mantenía al espectador al borde del asiento. Pero más allá de la intriga, el corazón de la serie residía en la historia de amor entre Ömer y Elif. Ömer, el policía implacable pero con un gran corazón, se veía envuelto en la investigación del asesinato de su prometida. En su búsqueda de la verdad, su camino se cruza con el de Elif, cuyo padre es encontrado muerto y es sospechoso de estar relacionado con el crimen. Ambos se ven obligados a unir fuerzas, y a medida que avanzan en la investigación, la atracción entre ellos se hace inevitable. El personaje de Ömer, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, era la personificación de la honestidad, la lealtad y la justicia. Su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas a través de gestos sutiles lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie. Engin, con su impecable actuación, logró que el público empatizara con Ömer, sufriera con él y se enamorara con él. Por otro lado, Elif, interpretada por Tuba Büyüküstün, era una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable. Su personaje, que inicialmente se muestra reacia a involucrarse en la investigación, se transforma a medida que descubre la verdad y se enamora de Ömer. Tuba, con su belleza natural y su talento innato, dio vida a Elif, mostrando su evolución y su lucha interna. La química entre Engin y Tuba en Kara Para Aşk fue un elemento crucial para el éxito de la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y romanticismo que cautivaba al público. La conexión entre ellos era palpable, y el público se enamoró de su historia de amor. La serie abordó temas universales como la justicia, la corrupción, la familia y, por supuesto, el amor. La trama, llena de giros inesperados, mantuvo al espectador enganchado de principio a fin. Los personajes secundarios como el hermano de Ömer,
El villano Tayyar Dundar y la familia de Elif también desempeñaron un papel importante en la trama, añadiendo capas de complejidad y drama a la historia. La serie fue un éxito no solo en Turquía, sino en numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio. El éxito de Kara Para Aşk catapultó la fama de Engin y Tuba a nivel internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más reconocidos y queridos en todo el mundo. Pero, ¿qué dicen Engin y Tuba sobre todo esto? Ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre una posible relación sentimental, pero han expresado admiración y respeto mutuo en numerosas entrevistas. Engin, por ejemplo, ha hablado sobre la profesionalidad de Tuba, destacando su talento y su capacidad para construir personajes complejos. Ha dicho que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora y que se sentía muy cómodo en el set. En una entrevista, Engin afirmó: "Tuba es una actriz maravillosa. Trabajar con ella fue un placer. Es muy profesional y siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma". También destacó la facilidad con la que ambos lograron conectar en pantalla, lo cual, según él, fue clave para el éxito de la serie. Tuba, por su parte, ha elogiado la dedicación de Engin, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Ha mencionado que se sentía muy a gusto trabajando con él y que aprendieron mucho el uno del otro durante la grabación de la serie. En otra entrevista, Tuba comentó: "Engin es un actor muy talentoso y trabajador. Siempre está concentrado en su papel y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Me sentí muy cómoda trabajando con él. Aprendimos mucho el uno del otro". También resaltó la importancia de la complicidad que lograron en el set, que, según ella, se tradujo en la química que se vio en la pantalla. Ambos actores, a pesar de la insistencia de los medios y los fans, siempre han mantenido una postura de respeto y discreción sobre su relación. Han evitado las declaraciones sensacionalistas y han preferido enfocarse en su trabajo y en la admiración mutua. Esta actitud, lejos de alimentar los rumores, ha demostrado su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Eran pareja en secreto? ¿Hay algo más que una simple amistad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ellos nunca han confirmado ni desmentido los rumores, lo cual, en mi opinión, es perfectamente comprensible. Tienen derecho a proteger su privacidad y a mantener su vida personal al margen del ojo público. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la química que tenían en pantalla era real y que ambos actores se respetan y se admiran mutuamente. Han construido una relación profesional sólida basada en el respeto, la admiración y el talento compartido. Y eso, amigos míos, es algo que ya de por sí es muy valioso. Pero, ¿qué pasa con las especulaciones? Los fans, como siempre, son los más imaginativos. Han analizado cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, todo. Y han llegado a sus propias conclusiones. Algunos están convencidos de que hubo algo más que una amistad, mientras que otros creen que simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans han creado cuentas dedicadas a analizar cada detalle de la relación entre Engin y Tuba. Han comparado fotos, vídeos, entrevistas y declaraciones, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Algunos incluso han llegado a crear fanfics y fanarts, imaginando cómo sería la vida de Engin y Tuba juntos. En foros y grupos de discusión, se debaten apasionadamente las posibilidades. ¿Hubo un amor oculto? ¿Fue solo una conexión profesional? ¿Qué pasó después de Kara Para Aşk? Las respuestas, por supuesto, varían dependiendo de la perspectiva de cada fan. Y es que al final, cada uno interpreta la historia a su manera. Lo importante es disfrutar del trabajo de estos dos grandes actores y admirar su talento. Personalmente creo que lo que hace que una pareja de ficción sea tan exitosa es precisamente esa conexión especial, esa química, que puede ser real o simplemente producto del talento y la dedicación. La magia que vemos en la pantalla es resultado de la habilidad de los actores para transmitir emociones y crear una ilusión creíble. Después de Kara Para Aşk, Engin y Tuba tomaron caminos profesionales diferentes. Han protagonizado otros proyectos individuales, pero hasta la fecha no han vuelto a trabajar juntos en otra serie o película. Sin embargo, siempre que se han encontrado en eventos públicos o premios, han demostrado una gran cordialidad y respeto mutuo.
Se saludan con cariño, se toman fotos juntos, en fin, demuestran que la buena relación que tienen no ha cambiado con el tiempo. Engin Akyurek ha seguido cosechando éxitos con series como Sefirin KZI. K. Sus interpretaciones, siempre impecables, le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Engin ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha participado en series como Cesur Güzel y The Ambassador's Daughter, así como en proyectos internacionales. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Tuba ha demostrado ser una actriz comprometida con su trabajo, siempre dispuesta a asumir nuevos desafíos. En cuanto a sus encuentros públicos, siempre han sido momentos muy esperados por los fans. Cada vez que se cruzan en alguna alfombra roja, ceremonia de premios o evento benéfico, las cámaras se enfocan en ellos. Sus saludos son siempre cordiales y respetuosos, y demuestran que la buena relación que forjaron en Kara para Aşk sigue intacta. Además, es importante recordar que tanto Engin como Tuba han tenido relaciones sentimentales públicas. Engin, por ejemplo, estuvo en una relación durante un tiempo con una actriz turca, y Tuba ha estado casada y tiene hijas. Esto, de alguna manera, desmiente los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos. Sin embargo, estas relaciones también son parte de su vida privada, y merecen el mismo respeto que su decisión de no hablar sobre su relación profesional. Así que, resumiendo, ¿cuál es la verdad sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad es que son dos grandes actores que tienen una gran química en pantalla y que se respetan y se admiran mutuamente. No sabemos si hubo algo más, pero lo que sí sabemos es que su relación profesional ha sido muy exitosa y que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. La magia de Kara para Aşk reside en la conexión entre Ömer y Elif, y en la forma en que Engin y Tuba lograron transmitir esa conexión al público. Su profesionalismo, su talento y su respeto mutuo son dignos de admiración. Y aunque los rumores sobre su relación personal sigan rondando, lo importante es celebrar su trabajo y la magia que crearon juntos en la pantalla. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos desvelado los puntos principales, hemos analizado sus declaraciones, y hemos desmitificado un poco los rumores que han estado circulando durante años. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías sobre Engin y Tuba en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Engin y Tuba? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.